Bueno, vamos allá con el vídeo prometido, que no quería cerrar la noche del mercado de fichajes sin el vídeo que os prometí sobre la realidad del fichaje de Enzo Fernández. Fijaros qué hora es, para todo el mundo ya acaba el mercado de fichajes y yo estaba aquí hasta el último momento, que he podido confirmar por dos fuentes la información que os voy a dar. Yo en un principio, bueno, yo estaba hablando con ellos continuamente. Cuando parece que en las últimas horas, sobre todo ahí sobre las 10:30 de la noche, Rui Costa se planta y dice que le da un plazo al Chelsea de una hora simplemente para llegar al acuerdo, porque no iba a esperar hasta el último minuto, las 12 de la noche. Todo se precipita y claro, lo que se venía hablando de que él lo quería todo en una tacada, los 120 de cláusula, el pago de comisiones y demás. De repente se calcula toda la operación, el pago de comisiones, la cláusula y todo el tema, y claro, la operación se va a unos 130 millones de euros. Eso es el número que se estaba barajando bueno, toda la información en Portugal era esa. Cuando de repente se dice que se hace, salta la bomba, así de buenas a primeras, y yo la verdad es que estaba bastante sorprendido, porque sé que el Benfica estaba a media tarde mirando la opción de Alan Varela del Boca Juniors, pero claro, por mucho que Rui Pedro Braz controla el mercado sudamericano y estaba en el tema, es una operación transatlántica complicada de hacer el último día. Aquí en Europa tenían la opción que ya hablé de ella en verano, la del turco del Feyenoord, Orkun Kukko. Este es un jugador joven de 22 años, muy bueno, mucha calidad. A Roger Smith le gusta mucho. Lo que pasa es que el Feyenoord en estos momentos es reacio a dejarlo salir. Es un jugador que además se va a unos 35 millones de euros, es complicado. Eh, Más bien el entrenador, hablando con el director técnico, a eso de las 9:10 de la noche, casi que ese fichaje ya para el verano. Roger Smith dice que confía que ese puesto de Enzo Fernández lo puede suplir Frederick Arnes, que es un jugador que a mí me encanta, un jugador que ha estado jugando más bien pegado a banda este año en el Benfica, pero que es muy bueno, con mucha calidad. De hecho, en el Feyenoord jugaba ahí, en el medio centro del Feyenoord, un jugador de mucha calidad. Tiene a Chiquiño, que la verdad es que está entrando bastante en el equipo este año, lo está haciendo muy bien, y aún tiene a Joao Mario, que está haciendo una temporada tremenda. Entonces, una vez que se descartó eso, Rui Costa apretó y dijo, hasta las 23 horas máximo. El Chelsea, al verse en esas, accede a prácticamente las peticiones del Benfica. ¿Qué pasa? Hay unas informaciones contradictorias y todas son verdad. Porque el Benfica dice que lo va a cobrar todo primero de una tacada, después se filtra que no, que el Chelsea va a pagar en plazos, y es verdad. Y por último, que el Benfica acepta el pago en plazos, pero tiene que cumplirse en 2 años. Una parte fija ahora y en 2 años cumplir todo el resto del pago. Y eso tiene pues unos intereses que también tendría que abonar el Chelsea. De ahí se iba la operación a los 136. Toda la información es cierta. Lo que pasa que ahora hay que interpretarla y saber el porqué. Fabricio Romano, por ejemplo, estaba diciendo que lo iban a pagar en 5 o 6 veces, y es verdad. Yo he podido saber ahora que es verdad, pero claro, el kit de la cuestión es el siguiente. El Chelsea ha negociado con una entidad financiera el tema del dinero para darle al Benfica. El Benfica tiene una serie de peticiones. El Benfica dijo, mira, si me lo a plazos no te lo o sea, no se va a hacer la operación, la quiero de golpe. Entonces, si uno dice que va a cobrar de golpe y el otro va a pagar a plazos, ¿cómo se entiende? Pues es muy fácil, cuando te lo explican. El trato que tiene el Chelsea con la entidad bancaria, donde el Benfica también entra, es que el Benfica, esos 2 años que decía que si le pagaba en 2 años le cobraba unos intereses, no es así. En 2 años el Benfica tiene la potestad de retirar el dinero entero, digamos, del crédito que la entidad financiera le da al Chelsea.
si lo retira en esos 2 años, el pago de los intereses, digamos, esos se entiende el Chelsea con la entidad financiera. ¿Entiendes? El Benfica en 2 años tiene la potestad de coger y decir, dámelo todo. Como si quiere hacerlo dentro de un mes. Entre lo que quedan estos 2 primeros años, miento, lo que queda esta temporada, o sea, lo que queda este año, bueno, sí, son 2 años, este año y el siguiente. Puede retirar todo el dinero, sin que le cueste nada, sin que le cueste nada. El Chelsea es el que tiene negociado los intereses con el banco y lo que sea. Entonces, la cláusula al final es de, ya sabéis, 120 millones, se pagan 121, ¿ok? Y, vuelvo a repetir, el Benfica, todas esas comisiones que había, los intereses y demás que hacen que la operación se vaya a los 136, el Benfica no tiene nada que ver con eso. Si lo cobra a plazos, va en aumento un poquito de intereses por cobrarlo a plazos con la entidad. Si lo cobra entero, la entidad le cobra todos los intereses al Chelsea. Ese es el trato. Por lo tanto, si el Chelsea paga a plazos, pero a la entidad financiera, y si el Benfica, si quiere, en 2 años puede retirar toda la cantidad en bloque. Ese es el tema por eso tienen razón unos y otros. Esto es así, mañana saldrá, me imagino, que en informaciones, sobre todo en Portugal, en periódicos financieros, y me imagino que en los deportivos también, pero eso es así. Bueno, en fin, el Benfica hace una gran operación, es una pena porque pierde un gran efectivo, pero bueno, estamos hablando del fichaje más caro de la Premier League. Entonces, un jugador que costó 10 millones de euros más bonus que ha tenido que pagar el Benfica, que encima no todos, porque solo ha jugado aquí 6 meses, y fijaros, 120 millones, vale, restarle a eso, pues eso, lo que costó el jugador y demás, y el 25% que tiene que darle a River Plate, que es dueño del 25%. El Benfica solo es dueño del 75%. Descontando lo que costó el jugador más ese 25%, porque el Benfica le viene sacando 80 millones, 80 y poquito, 80 y pico y un pico millones limpios en 6 meses. En 6 meses. Y contar que casi mes y medio estuvo en el Mundial. O sea que, desde que está aquí Enzo, que vino en septiembre, echarle cuentas. Pues ese es el tema. Después hay un pequeño mosqueo con el jugador, porque fijaros hasta qué punto el Chelsea estaba dispuesto a quedarse con el muchacho, o sea, a ceder al Benfica para llevarse el muchacho, que cuando Rui Costa le da ese ultimátum y le dice hasta las 23 horas o nada, porque, vuelvo a repetir, recordar, porque os dije, porque las operaciones que estaba mirando Rui Pedro Brás y el Mister eran complicadas. Entonces por eso dijo aquí hasta las 23. Fijaros hasta qué punto estaban dispuestos a ceder a todo lo que dijera el Benfica, que se ponía la opción de que fichara al jugador y que el jugador se quedase hasta el final de temporada. Fichar al jugador, ya fichado, firmado, y dejarlo aquí hasta el final de temporada. Y se ha filtrado que el jugador no ha querido. El jugador ha preferido marcharse a Inglaterra ya. Eso en el Benfica no ha sentado muy bien, porque digamos que el jugador, como si fuera malagradecido, porque quien lo puso en el escaparate europeo fue el Benfica, y a quien le debe todo esto es el Benfica, ¿no? A él, a lo que él produce como jugador, pero también al Benfica. Y eso ha sentado un poco mal en el Benfica. Rui Costa, me consta, porque me han dicho que en poco tiempo, podemos hablar de un par de días, va a salir a dar explicaciones, a explicar el fichaje como es, seguramente hable de este tema financiero que yo os estoy comentando. Y bueno, y a ver qué referencia hace el jugador, porque hoy Roger Smith en la rueda de prensa, después del partido que ha ganado el Benfica en Arouca de Liga, ha hecho unas declaraciones un tanto... ha sido durillo. Ha venido a decir que no pasa nada, que el jugador que no quiera estar aquí, que mejor que no esté. Y eso es porque sabe que había esa opción, que el Chelsea está dispuesto a ceder, que fichar al jugador, que el jugador se quedase hasta el final de temporada, el jugador no ha querido. Entonces vamos a ver cómo transcurre todo eso estos días, ¿ok? Pues esa era la información confusa que había del montante total de la operación, porque unos dicen que pagan a plazos y porque otros dicen que pueden cobrar o que van a cobrar todo de golpe. Eso ya es cosa del Benfica. Pues la información es esa, ¿ok? Vaya mercadito de fichajes. Llevarlo bien.